Qué lindo poder alabar a nuestro Dios. Qué importante es que nuestro corazón se conecte con Dios en la adoración. Y ahora llegó el momento de conectarnos con el corazón de Dios a través de su palabra. Vivimos una época difícil, una pandemia mundial que ha cambiado nuestra vida en su totalidad. Pero Dios sigue siendo Dios. Su palabra sigue siendo un fundamento estable y firme para tu vida y para mi vida. Hoy vamos a ver un mensaje muy importante. Si tú te sientes que estás caminando en el camino de la desesperanza, en el camino donde has perdido esperanza, donde te sientes desanimado, te sientes decaído, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, Dios dice a su pueblo que había sido disciplinado por Dios, a su pueblo que había sufrido, les dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy tengo el gusto de presentar a mi querido hermano y amigo, nuestro hermano Fernando Aguilar, que es uno de los líderes de Grupo de Vida, uno de los facilitadores de un grupo de vida de Iglesia Vida. Así que sé que Dios tiene un mensaje especial para nuestra vida que va a ser de mucha bendición. Así que no te vayas de tu lugar, agarra una libreta, toma notas y deja que Dios hable a tu corazón. Adelante, hermano Fernando. Dios te bendiga, Iglesia Vida. Qué gran bendición poder estar aquí y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios contigo. Espero que estén bien cada uno de ustedes en casa. Es una gran bendición poder estar conectados a través de este medio virtual. Y yo sé que es algo diferente ser la iglesia virtualmente, pero Dios no nos ha dejado. Dios nos sigue sosteniendo. Dios nos sigue fortaleciendo en medio de todo lo que está sucediendo con lo de la pandemia en todo el mundo. Y yo la verdad estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir este mensaje con cada uno de ustedes que están en casa. Hay muchas personas, he notado que hay muchas personas que por todos los cambios que está habiendo en el mundo, por toda la situación de la pandemia y que mucha gente se ha contagiado, mucha gente ha estado enferma. Hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que han perdido su hogar, hay personas que han perdido seres queridos. Hay muchas personas que están perdiendo la ilusión. Hay personas que están viviendo una vida desanimada, una vida sin esperanza. Y es por eso que este mensaje, este día es tan relevante para nuestra vida. Y si puedes compartir este mensaje con alguien que tú piensas que puede ser de bendición, hazlo en este momento, por favor. El mensaje de este día lo titulé Abandona el camino de la desesperanza. Y este mensaje está basado en el último capítulo del Evangelio de Lucas. En Lucas 24, del 13 al 35, nos habla de la historia de dos discípulos de Jesús. Dos personas que habían entregado su vida a Jesús. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Decidieron hacer a un lado sus planes, sus sueños, su trabajo, su ciudad e incluso quizá dejaron a un lado su familia para poder seguir a Jesús. Y Jesús, en aquel en el que habían depositado toda su esperanza, hace 3 días que había sido apresado. Lo azotaron, lo humillaron y ahora estaba muerto en una tumba. Tenía 3 días en una tumba y de hecho al ir a verlo, al ir a buscar su cuerpo, ni siquiera lo encontraron. En cuestión de horas, así se esfumaron las esperanzas de estas 2 personas. Y yo no sé si alguna vez tú has estado en esa situación. Yo no sé si alguna vez tú lo diste todo renunciando a tus prioridades por alguien o por algo y no resultó como tú esperabas. Quizá alguna vez diste todo por una relación. Quizá alguna vez diste todo por un matrimonio o por tus hijos o por tus padres o quizá por una amistad. Yo no sé si alguna vez decidiste emprender algún negocio y renunciaste a muchas cosas para invertir tu tiempo, tu esfuerzo en este negocio y no resultó como esperabas, o quizá en tus estudios, o quizá te ofrecieron un trabajo comprometedor y tuviste que dejar tu antiguo trabajo que quizá te iba muy bien, o tuviste que dejar tu ciudad o tu familia por este trabajo y no resultó como tú esperabas. Las personas tenemos sueños y muchas veces renunciamos a cosas por ir a cumplir nuestros sueños. O quizá eres una persona que sirve a Dios en algún ministerio y has dejado de pasar tiempo
con algunos de tus seres queridos o has invertido tiempo en el ministerio en el que sirves y no siempre pasa como nosotros esperamos que pase. Y quizá abandonaste todo por seguir aquello que pensabas que era lo mejor y ahora estás ahí, desilusionado, sin esperanzas, desanimado y listo para tirar la toalla. Estos dos hombres de esta historia eran dos seguidores de Jesús que estaban ahí en el camino de la desesperanza. Y quizá hoy tú te encuentras en la misma situación, desilusionado, sin aliento, desanimado y recorriendo el camino de la desesperanza. Esta historia nos cuenta que estos dos hombres salieron de Jerusalén, dejando a los demás discípulos, dejando a los apóstoles en Jerusalén, y estos dos hombres se dirigían a una ciudad llamada Emaús. Pero en el encuentro, en el camino tuvieron un encuentro con Jesús. En el camino Jesús se les apareció y empezó a interactuar con ellos. Y la historia termina donde Jesús les hace ver, se les revela y ellos toman la decisión de regresar a Jerusalén. Esta historia, esta predicación, este mensaje tiene un final feliz. Y yo espero que te quedes hasta el final de este mensaje. Y vamos a ver algunas cosas bien importantes para nuestra vida en este mensaje. Vamos a ver 3 cosas que pueden llevarte a perder la esperanza. Vamos a aprender también a reconocer cómo se ve a alguien que ha perdido la esperanza. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer tú y yo si estamos ahora mismo en el camino de la desesperanza? Te voy a pedir que ahí donde estés, en el lugar donde estés, inclines tu rostro, cierres tus ojos un momento y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de estar todos reunidos virtualmente, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que está detrás de la pantalla, Señor. Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que si hoy estamos en el camino de la desesperanza, que si estamos desanimados, desilusionados, Señor, que este mensaje sirva para que tú levantes nuestro ánimo, para que tú nos hagas saber que en ti sí podemos tener esperanza, que de hecho, Señor, es parte de tu plan. Padre, glorifícate a través de este mensaje, glorifícate a través de este servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, este pasaje nos enseña 3 cosas que pueden llevarte a perder la esperanza. Y la primera cosa que nos puede llevar a ti y a mí a perder la esperanza es dejar de creer. Yo no sé si tú sepas, pero creer o tener falta de fe son una decisión que tú y yo podemos tomar. No, el dejar de creer no está basada ni siquiera en las evidencias de lo que creemos, sino que en la decisión que tú y yo tomamos. Hay muchas personas que, por ejemplo, para creer en la fe cristiana, piden demasiadas evidencias. Y no es que no haya evidencias en la fe cristiana. O sea, nosotros creemos en una fe confiable. Hay evidencias para creer lo que creemos. Pero hay personas que tú le puedes mostrar todas las evidencias que tengas a la mano y aún así no van a creer porque han decidido no creer. Entonces, el creer o dejar de creer es una decisión. El pasaje que estamos viendo en el capítulo 24 de Lucas nos cuenta de un grupo de mujeres que fueron a buscar a Jesús. Cuando ellas llegaron a la tumba, resulta que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. En cambio, dice la Biblia que estaban 2 hombres vestidos con ropas relucientes. Eran 2 ángeles que estaban ahí. Y estos hombres le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús resucitó, les dijo. Le dijeron estos hombres a las mujeres. Entonces las mujeres emocionadas y llenas de alegría porque Jesús, el que había muerto hace 3 días, el que estaba en una cruz colgado hace 3 días, había resucitado. Y llenas de alegría fueron y buscaron a los demás discípulos para contarles lo que había pasado, que Jesús había resucitado. Y mira lo que dice Lucas 24:11. Dice, pero a los discípulos el relato les pareció una locura. En otras versiones dice que les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¡Wow!
Wow, ¿cuántas veces Jesús les enseñó a los discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él muriera, pero que también les dio la promesa de que Él iba a resucitar al tercer día? Y aún cuando caminaron con Jesús, aún cuando vieron todas las obras maravillosas que hizo Jesús, ellos decidieron no creer lo que las mujeres les estaban contando. Así es de que cuidado con no creer en lo que es evidente. Una de las cosas que pueden llevarte a perder la esperanza es tomar la decisión de dejar de creer. Otra de las cosas que pueden llevarnos a la desesperanza es el tener las expectativas incorrectas. Dice Lucas 24 al 21, dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Sabes que el pueblo judío, ellos tenían la esperanza que el Mesías iba a venir a liberarlos del imperio romano? El imperio romano estaba oprimiendo al pueblo judío desde hace muchos años, y la esperanza de estos hombres era que Dios levantara un hombre, o Dios enviara al Mesías para que ellos fueran liberados de la opresión romana. Ahora, esa era su expectativa, eso era lo que ellos esperaban, pero lo que Dios había prometido a través de los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, no era eso, sino que lo que Dios había prometido era de que Él iba a enviar a un Mesías, a un Salvador, a un Redentor, pero para toda la humanidad, para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que crea que Jesús murió y resucitó, para todo aquel que decida seguirle, para todo aquel que quiera tener una relación con Jesús, entonces pueda encontrar la vida eterna, entonces puede encontrar perdón de pecados. Ese era el plan de Dios. Los discípulos estaban enfocados en el hoy, en las circunstancias que estaban viviendo. Ellos tenían una expectativa incorrecta de lo que era el Mesías. Ahora, muchas veces nosotros también podemos esperar cosas incorrectas o tener expectativas incorrectas. Por ejemplo, Dios nunca ha dicho que nosotros no sufriremos. Hay personas que piensan que al venir a la fe cristiana todo va a ser color de rosa, que ya no va a haber sufrimiento y que no va a haber dolor en nuestra vida, que ya no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, que no pasaremos momentos difíciles, o que no vamos a tener tiempos de soledad, o que no vamos a ser defraudados por otros. Y es una falta de expectativa. Eso no es verdad. Dios nunca ha prometido eso. Lo que sí ha prometido Dios es que Él va a estar con nosotros en medio de la adversidad. Lo que sí ha prometido Dios es que Él va a estar con nosotros en medio de la enfermedad. Lo que Dios ha prometido es que Él nunca nos va a dejar solos, que aún estemos pasando por momentos difíciles, por problemas en nuestra vida, Él nos va a sostener y Él va a estar con nosotros. Eso sí lo ha prometido. Así es de que es importante que nosotros podamos tener expectativas correctas para no caer en el camino de la desesperanza. Otra cosa que pueden llevarnos al camino de la desesperanza es perder el enfoque de Dios y sus promesas. Los discípulos se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho. Y Jesús hizo muchos milagros. Jesús caminó sobre el mar. Jesús levantó a un hombre que ya tenía muerto 4 días. Jesús le daba vista a los ciegos. Jesús hacía caminar a los paralíticos. Jesús en una ocasión calmó el mar, calmó la tormenta a una orden suya. Jesús hacía grandes cosas. En una ocasión Jesús multiplicó los peces y los panes y le dio de comer a muchas personas. Jesús hizo grandes cosas, cosas majestuosas, y los discípulos parece ser que se olvidaron de todo eso, se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho. Entonces es importante que tú y yo no perdamos el enfoque de Dios y sus promesas, de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. No te enfoques solamente en lo que estás viviendo en este momento, no te enfoques en tu enfermedad, no te enfoques en tu crisis, no te enfoques en la situación o en el problema que estás viviendo en este momento. Enfócate en Dios y enfócate en sus promesas. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que ha perdido la esperanza?
Bueno, por principio de cuentas, alguien que perdió ya la esperanza o que va en el camino de la desesperanza, se ve como una persona desanimada. Mira lo que dice este versículo, Lucas 24:17, dice que cuando Jesús se los encontró en el camino a estos dos discípulos, les preguntó, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos dicen que se detuvieron cabizbajos. Qué interesante, porque una persona que va en el camino a la desesperanza se ve cabizbajo, desanimado, deprimido, desilusionado, como dicen por ahí, pateando la piedra, ahí viendo para abajo y caminando sin ningún propósito, sin ganas de vivir. Así se ve una persona. Quizá tú estás viendo así, o quizá hay personas a tu alrededor que están viviendo la vida de esa manera, desanimados, sin ninguna ilusión, sin ningún propósito en la vida. Otra característica de una persona que va camino a la desesperanza es que cambian lo relevante por lo irrelevante. Mira, estos dos discípulos habían salido de Jerusalén, iban camino a Emaús. Yo no sé si tú alguna vez has visto o has escuchado acerca de Emaús o de ese pueblo llamado Emaús, pero yo me di a la tarea de buscar. Yo pensé, estos discípulos por alguna razón estaban yendo a Emaús. Estos discípulos, algo bueno había en Emaús, que estaban dejando la ciudad de Jerusalén, que se encaminaron al pueblo de Emaús. Y sabes que yo no encontré absolutamente nada. De hecho, la Biblia no vuelve a mencionar ese pueblo, ni siquiera en el Antiguo Testamento se menciona el pueblo de Emaús. ¿Sabías que yo traté de buscar en Google Maps dónde estaba Emaús y no apareció? ¿Por qué? Porque Emaús no existe, porque Emaús era un pueblo que dejó de existir no sé hace cuánto tiempo. Nadie sabe nada de él. Tú vas y quieres comprar un vuelo de avión que te lleve a Emaús, te aseguro que no lo vas a encontrar, porque es irrelevante, porque estos hombres iban a un lugar que no tenía relevancia en la historia de la humanidad. En cambio, estaban alejándose de Jerusalén. Jerusalén era el lugar, por mucho tiempo, el lugar de adoración. Era el lugar de oración. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Jerusalén era el lugar donde en Hechos 1 Jesús les dice a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén porque ahí van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Jerusalén era el lugar donde Jesús padeció, pero donde también resucitó. Jerusalén era todo aquello que es relevante en nuestra vida. Yo no sé, pero una característica de las personas que están perdiendo la esperanza es que cambian lo relevante por lo irrelevante. Lo que verdaderamente importa por las cosas que no son importantes. Es decir, por las cosas que tienen un impacto eterno, por las cosas que no tienen relevancia. Yo no sé si tú estás si ese sea tu caso. Quizá lo estás haciendo, estás dejando la oración a un lado, estás dejando los tiempos de adoración a un lado, estás dejando de tener esos tiempos devocionales que anteriormente tenías con Dios, dejaste de asistir a tu grupo de vida virtual, quizá dejaste de ver los mensajes los domingos y ahora cualquier cosa es mejor que buscar de Dios. Quizá ahora dices, no, pues tengo mucho trabajo y cambias tu trabajo por lo que tiene relevancia. O quizá, no sé, decides lavar tu carro a la hora que tienes que reunirte con los hermanos en el grupo de vida, ¿no? Y cambias lo que tiene relevancia por lo que es irrelevante. Yo no sé cuál sea tu situación, pero es bueno que tú y yo podamos reflexionar en eso. No vayas en el camino de la desesperanza, no cambies lo relevante por lo que es irrelevante. Otra cosa que noto en estos dos discípulos es de que, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me pongo a pensar que si estos hombres iban a Emaús, era porque quizá hay la posibilidad de que estos hombres eran de allá, eran de este pueblo. Y quizá una vez que vieron que Jesús había sido sepultado y que Jesús murió y que habían perdido las esperanzas, quizá ellos quisieron regresar a Emaús.
de donde Dios los había sacado. Lo vemos, por ejemplo, en otros discípulos que cuando Jesús los llamó habían dejado las redes a la orilla del mar, y una vez que pasó, que Jesús fue crucificado, volvieron a lo mismo, tomaron las redes y volvieron, siguieron pescando. Entonces, una de las características que muchas veces vemos en personas que están perdiendo la esperanza es que dan marcha atrás. Yo no sé, quizá tú ya eras constante dentro de la iglesia, quizá la música que escuchabas era música que edificaba, música de adoración, y ahora vas en tu carro y pones cualquier otro tipo de música que no edifica. O quizá ya habías dejado de frecuentar algunas amistades que te alejan de Dios. Y otra vez, una vez que perdiste la esperanza, una vez que estás desilusionado, una vez que estás desanimado, volviste con las mismas amistades o volviste a frecuentar los mismos lugares. No des marcha atrás. Una característica de las personas que van en el camino de la desesperanza es que están yendo hacia atrás, dan marcha atrás, vuelven al lugar de donde Dios los sacó. Que no sea tu caso. Una característica más, la cuarta característica de personas que van encaminados a la desesperanza, que van en el camino de la desesperanza, es que se aíslan de otros creyentes, dejan de asistir a la iglesia, dejan de asistir a su grupo de vida, ya no tienen contacto con otros creyentes y desaniman a otros. Estos dos discípulos se separaron de los apóstoles, dejaron a los apóstoles y a los otros creyentes en Jerusalén y se encaminaron hacia Emaús, dejando al grupo de creyentes. La quinta característica de una persona que está perdiendo la esperanza es que se vuelven insensibles espiritualmente. Una persona sin esperanza deja de sentir, deja de experimentar la presencia de Dios en su vida. Se vuelve insensible ante la necesidad de la gente que está a su alrededor. Se vuelve insensible ante la oración. Se vuelve insensible ante la palabra de Dios. Ya abren su Biblia y ya no sienten que Dios les habla. Mira lo que dice Lucas 24, del 15 al 16. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ellos no pudieron reconocer a Jesús. Y así nos pasa muchas veces, cuando hemos perdido la esperanza, cuando vamos en el camino de la desesperanza, muchas veces, aun cuando la presencia de Dios está en el lugar donde estamos, no podemos reconocerla. La sexta característica de una persona que va en el camino de la desesperanza es que comienzan a tomar malas decisiones. Comienzan a refugiarse en cosas que no agradan a Dios. Una persona sin esperanza es presa fácil de tomar malas decisiones. Comienzan a refugiarse en el alcohol muchas veces. Comienzan a refugiarse en las drogas. Buscan llenar esa necesidad que tiene, que solo Dios puede llenar. Cuando vives sin esperanza, muchos se refugian en practicar la fornicación o el adulterio. Algunos de ustedes, si estás en el camino de la desesperanza, quizás estás viviendo una vida con temor. Te llenas de egoísmo, solo piensas en ti, no piensas en nadie más. Así es de que ten cuidado que no vayas a tener ninguna de estas 6 características que acabo de mencionar. Ahora, hay esperanza. Si ya estás en el camino de la desesperanza, si ya te sientes en este momento quizá desanimado, quizá en este momento te sientes sin ilusión de seguir adelante, sientes que la vida ya no tiene sentido, sientes que hasta aquí llegó todo. Hay algo que puedes hacer. ¿Qué podemos hacer si estamos en el camino de la desesperanza? Bueno, hay 3 cosas que debemos cuidar y hay 3 decisiones que tú y yo podemos tomar si ya estamos desanimados y en el camino de la desesperanza. La primera cosa que debemos de cuidar tú y yo es que debemos cuidar que nuestro enfoque no se vuelva las circunstancias que estamos viviendo. Que nuestro enfoque no se vuelva el ahora, el hoy, los problemas. Que no se vuelva nuestra crisis. Que nuestro enfoque, en cambio, se vuelva Dios y cada una de sus promesas.
Los discípulos se habían enfocado en lo que estaba sucediendo en el momento. Se enfocaron en que a Jesús lo habían crucificado, que Jesús lo habían sepultado en una tumba. Parecía que ya no había esperanza, parecía que ya había terminado todo para ellos. Se olvidaron de todo lo demás. Se olvidaron que Él había dicho que Él es la resurrección y la vida. Se olvidaron de las evidencias de que Él era el Mesías y de las promesas, de la promesa que Él había dicho de que Él sí iba a padecer, iba a morir crucificado, pero también iba a resucitar. Ahora, es necesario cambiar nuestro enfoque. No podemos vivir enfocado en nuestras circunstancias. Me acuerdo lo que le dijo Pablo a los colosenses, en Colosenses 3:2, dice, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Es como cuando tú y yo no sé ustedes, ¿no? Pero algunos de ustedes usan lentes. Yo no uso lentes, pero en mi trabajo, por seguridad, me pongo los que llaman safety glasses. Y uso lentes, pero ahora con lo de las mascarillas, muchas veces al estar respirando dentro de las mascarillas, por aquí como que se empiezan a empañar los lentes, ¿no? Y una vez que tus lentes se empañan, ya no ves claramente, ya no enfocas bien, no puedes ver claramente. Y es necesario quitarte los lentes, limpiarlos y volvértelos a poner. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya ves claramente. Quizá a muchos de ustedes les pasa, ahora que todos estamos utilizando mascarillas, quizá les ha pasado que se les han empañado los lentes y no pueden ver claramente. Entonces, es importante que tú y yo tengamos un enfoque y concentrándonos, mirando, enfocándonos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahora, ¿cuáles son esas cosas celestiales? Bueno, debemos enfocarnos en Dios, en su poder, en su majestad, en su amor, en su fidelidad. Debemos concentrarnos en cada una de las promesas. ¿Sabías que la Biblia tiene casi 7,000 promesas en su palabra para ti, para mí? Tú y yo podemos enfocarnos en cada una de esas promesas y no enfocarnos en las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Lo que pasa a nuestro alrededor. La pandemia es algo terrenal. ¿Por qué es terrenal? Porque es algo que nació aquí y aquí va a morir. No es algo eterno. Lo terrenal es todo lo que se va a quedar aquí, que no tiene relevancia eterna. Entonces, lo que Pablo le dice a los colosenses, dice, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahora, otra de las cosas que tú y yo debemos cuidar para no caer en el camino de la desesperanza es que debemos cuidar nuestras conversaciones. Yo no sé si tú sepas, pero lo que tú y yo hablamos importa mucho. Lo que tú y yo hablamos revela lo que hay en nuestro interior. Revela lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, de lo que está lleno nuestro corazón, de lo que está lleno nuestro interior, habla la boca. De lo que está lleno nuestro corazón es de lo que son nuestras conversaciones. Dice en Lucas 24:14, dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Es importante lo que tú y yo conversamos. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Tus conversaciones son acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Tus conversaciones son acerca de lo que Dios está haciendo a tu alrededor? ¿Tus conversaciones son acerca de lo majestuoso que es Dios, de la grandeza de Dios? ¿O tus conversaciones son acerca de, no, pues la vida es difícil, ¿no? O no, pues es que esta crisis es muy difícil. O no, pues la iglesia no tiene para cuándo abrir, ¿no? O los grupos de vida, ya la gente ni siquiera quiere ir a los grupos de vida. ¿Tus conversaciones son de ánimo o tus conversaciones son de desánimo? ¿Acerca de qué estás hablando? Tus conversaciones y mis conversaciones importan y importan mucho. Ahora, otra cosa de las que tú y yo debemos cuidarnos para no caer en el camino de la desesperanza es que debemos cuidar de quién nos rodeamos. Nuestras amistades de alguna manera afectan nuestra vida. Pueden afectar de buena o de mala manera. Dice Lucas 24:13, dice, aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Bueno, a mí me llama la atención que eran dos.
Generalmente cuando alguien se desanima, generalmente trata de desanimar a otras personas. Al estar involucrado dentro de la iglesia sirviendo a Dios, he visto con tristeza muchas veces como una sola persona en la cual entra el desánimo puede arrastrar a una o dos o tres familias fuera de la iglesia. Y no solamente fuera de la iglesia, sino fuera de la voluntad de Dios y que terminan alejados de Dios. Entonces es importante cuidarnos de quién nos estamos rodeando. Cuida tus amistades, cuida las personas que están a tu alrededor. Ahora, hay tres decisiones que tú y yo debemos de tomar. Una vez que estamos en el camino de la desesperanza, una vez que estamos desanimados o desilusionados, tú y yo podemos tomar tres decisiones. La primera decisión es que te decidas a creer. Cree aun cuando veas que parece que todo está perdido. En una ocasión, un hombre llamado Lázaro, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, un hombre llamado Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y sus hermanas, su familia ya había perdido la esperanza. Ya decían, ya mi hermano ha muerto, ya no hay nada más que hacer. Y cuando llegó Jesús, y estas hermanas se acercaron a Jesús y le reclamaron, le dijeron, Señor, si hubieras tú estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús les dijo, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la importancia de creer, que si crees verás la gloria de Dios. Y eso es para ti que me estás escuchando. ¿Acaso no has escuchado eso? Que si crees verás la gloria de Dios. Tú puedes decidir creer en este momento. No importa la situación, no importa por lo que tú estés pasando, no importa, porque no es por las circunstancias, sino que tú y yo podemos decidir creer en este momento, depositar toda nuestra confianza en aquel que se hace llamar la resurrección y la vida, aquel que tiene el poder de donde no hay vida, dar vida y levantar a los muertos. Jesús levantó a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. De hecho, dicen los evangelios que ya hasta olía mal, era un cuerpo en descomposición, pero para Dios no hay nada imposible. Así es de que una de las cosas que puedes hacer es decide creer. Ahora, para creer debes ser sensible a la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. Dice Lucas 24:25 que Jesús les dijo a estas dos personas, a estos 2 discípulos, les dijo, ¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? Que tu corazón no se endurezca, que tu corazón sea sensible a la palabra de Dios y que pueda reconocer que Dios tiene el poder para hacer un cambio en tu vida, que Dios tiene la última palabra aun cuando parece que ya está todo perdido. Es a través de la palabra de Dios que Él puede reencender la llama de nuestro corazón. En el versículo 32 dice, se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es a través de pasar tiempo en las Escrituras, es a través de escudriñar las Escrituras que nuestro corazón puede arder de nuevo y seguir buscando a Dios con pasión, de volver a tener esa esperanza que un día tuvimos. Es en la intimidad donde podemos conocer verdaderamente a Dios. El versículo 31 dice que luego, estando con ellos a la mesa, me encanta este versículo porque dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y esto refleja cómo es que Dios quiere tener intimidad contigo y conmigo. Dios quiere tener esa relación como la que tú y yo tenemos con nuestra familia cuando nos sentamos a la mesa y compartimos los alimentos, como cuando vamos a comer con nuestras amistades, con gente que apreciamos y compartimos los alimentos. Esa misma relación quiere tener Dios contigo y conmigo. Es dentro de la intimidad, dentro de la relación con Jesús, cuando estamos en
en nuestra casa, en nuestro cuarto, y doblamos nuestras rodillas y podemos tener un tiempo de comunión con Dios cuando nos es revelado. Dice que una vez que luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces fue que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Dice, pero él desapareció. Es ahí en la intimidad con Dios, en esa relación, cuando nuestros ojos pueden ser abiertos. Otra de las cosas que podemos hacer tú y yo, una vez que estamos en el camino de la desesperanza, es decide clamar a Dios. Es una decisión. Aunque las cosas se vean como se vean, tú puedes decidir alzar tu voz y clamar a Dios. Estos hombres, dice en el versículo 29, dice, pero ellos le rogaron con insistencia. Es interesante que dice que con insistencia. Alguna vez, yo no sé, pero los que tienen hijos pequeños, alguna vez has ido a la tienda con tu hijo y quiere una golosina y es insistente y se te pega del pantalón y te dice, cómpramelo. Y algunos hasta se ponen y empiezan a llorar, ¿no? Pero son insistentes por algo que quieren. De esa manera nosotros mismos podemos clamar a Dios. Dice, pero ellos le rogaron a Dios con insistencia, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Tú y yo podemos clamar a Dios en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de la desesperanza, en medio del camino de la desesperanza. Tú y yo podemos alzar nuestra voz y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Señor, no puedo más sin ti. Señor, creo, parece que todo está perdido. Lo veo, Señor, y parece que ya todo está muerto. Señor, te necesito. Tú puedes clamar a Dios. Ahora, la tercera cosa que puedes hacer es que necesitas decidirte a crecer. Es necesario, ¿sabías tú que es necesario tener un claro entendimiento de Dios a través de las Escrituras? En el versículo 27 de nuestro pasaje dice que Jesús, dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Es necesario que tú y yo podamos entender quién es Dios, que podamos entender lo que Dios pide de nosotros, que podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. No veas a Jesús solamente como un medio para alcanzar algo, ¿sabes? Muchas veces hemos escuchado o cuando invitamos a personas a que conozcan de Dios, les hacemos este tipo de declaraciones. Ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Ven a Jesús y tu matrimonio se va a arreglar. Ven a Jesús y tus hijos van a ser los mejores. Ven a Jesús y serás la persona más exitosa. Ven a Jesús y Él te va a sanar de tu enfermedad. ¿Sabes? La verdad es que Jesús puede hacer todo eso. Jesús puede hacer todo eso y aún más, porque para Dios no hay nada imposible. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Y qué si no lo hiciera? ¿Qué tal si Jesús no sana tu matrimonio? ¿Qué tal si Jesús no te sana de esa enfermedad que estás padeciendo? ¿Y qué si Jesús no te hace un hombre o una mujer exitosa? ¿Qué con eso? ¿Te alejarías de Él? ¿Te alejarías? ¿Lo harías? Es importante ver qué es lo que nos motiva a buscar de Dios. Jesús no es el medio para alcanzar lo que deseamos. No, Él es el medio por el cual el Padre nos alcanzó a ti y a mí. Quizá hoy estás en el camino de la desesperanza. Quizá hoy estás desilusionado y desanimado. Quizá Jesús te está saliendo al encuentro hoy a través de este mensaje. Déjame decirte, decide volver, decide creerle a Dios, decide confiar en el único que jamás te va a defraudar. Decide hacerlo. Es una decisión que tú puedes hacer. Ahí donde estés, no importa cómo se vea tu situación, tú puedes decidir buscar a aquel que puede fortalecerte en medio de la circunstancia que estás viviendo. Ahora, una vez que recuperes la esperanza, regresa. Estos discípulos regresaron a Jerusalén,
Regresaron, volvieron con los demás discípulos, volvieron con los apóstoles, fueron y les contaron lo que Jesús había hecho. Cuando recuperes la esperanza, vuelve a congregarte, anima a otros, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, no te quedes callado, cuenta el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. 3 cosas. Estamos a punto de culminar con el mensaje, pero quiero recordarte algunas de las cosas que vimos en todo este mensaje. Hay 3 cosas que influyen para perder la esperanza. Número 1, dejar de creer. El creer o el no creer es una decisión que tú y yo podamos tomar, independientemente de las evidencias. Número 2, el tener expectativas incorrectas. Y número 3, algo que influye para perder la esperanza es perder el enfoque de Dios y sus promesas. Ahora, algo que vimos de cómo es que se ve a alguien que ha perdido la esperanza, bueno, se ve desanimado, se ve desilusionado, se ve sin ganas de seguir adelante. Número 2, cambian lo relevante por lo irrelevante, cambian lo que es verdaderamente importante por lo que no tiene importancia. Otra característica de alguien que ha perdido la esperanza es que tienden a regresar atrás, a dar marcha atrás. Otra cosa es que se aíslan, dejan de congregarse, dejan de asistir al grupo de vida, dejan de reunirse con otros cristianos. También otra de las características es que se vuelven insensibles espiritualmente. Ya no sienten lo mismo cuando están en esos tiempos de devoción con Dios, en oración. Ya no tienen sensibilidad ante la necesidad de otras personas. Y la sexta cosa es que comienzan a tomar malas decisiones. Empiezan a regresar al mismo lugar de donde Dios los sacó. ¿Qué puedo hacer si estoy en el camino de la desesperanza? Bueno, vimos 3 cosas que debemos cuidar y 3 decisiones que debemos tomar. La primera cosa que debemos cuidar es que cuides tu enfoque, que tu enfoque no sea la circunstancia que estás viviendo, sino que sea Dios y las promesas de Dios. La segunda cosa que debemos cuidar es que cuida lo que hablas, cuida tus conversaciones. Y la tercera cosa es que cuida tus amistades, cuida de las personas que están a tu alrededor. Quien está a tu alrededor va a influir en ti de buena o de mala manera. Y las 3 decisiones que debes de tomar para volver a tener esperanza en tu vida es que decidas creer, decide clamar a Dios y decide crecer. Este día quiero dejarte con esta promesa de parte de Dios. Jeremías 29:11. Aquí Dios revela el plan que Él tiene para ti y para mí. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Este es el plan. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no quiere que tú y yo vivamos sin esperanza. Dios quiere darnos a ti y a mí un futuro y una esperanza. Yo no sé por lo que estás pasando, mi hermano, mi hermana. Yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la sabe. Dios conoce cada una de las cosas por las que tú has pasado. Dios no es ajeno a lo que tú estás viviendo. Dios sabe. No pierdas la esperanza. Decide creer en Dios. Decide buscar a Dios. Decide clamar a Dios. En este momento, en esta situación que tú estás viviendo, te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en el lugar a donde estés. Bendito Dios, amado Señor. Señor, gracias por este mensaje, Señor. Yo te pido por esta persona que hoy está desanimada, Señor. Y hoy te pido por esta persona que hoy ha perdido toda ilusión, Señor, que aparentemente en su vida todo ha terminado, Señor. Señor, yo te pido que a través de este mensaje seas tú cruzándote en su camino para traer, Señor, esa esperanza que mi hermano, que mi hermana necesita, Señor. Señor, obra con poder en su vida, Señor. Hazle ver, Señor, a esta persona que tú tienes la última palabra, que no todo está terminado. Señor, tú tienes grandes cosas, tú tienes un futuro, tú tienes una esperanza para cada uno de nosotros, Señor.
No permitas que el desánimo, que la desilusión y la desesperanza vengan a reinar sobre nuestra vida, Señor, sino que tú, el Dios, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, sea el que reina sobre nuestra vida. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y por lo que vas a hacer. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.